Un saludo muy afectuoso a todas y todos. Soy Fernando Carrasco, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y tengo el agrado de dar la bienvenida a esta brillante iniciativa que reúne a dos grandes mujeres guitarristas que contribuyen a la creación, a la investigación y a la generación de conocimiento nuevo, produciendo espacios de encuentro a nivel latinoamericano que van en beneficio del desarrollo de la cultura, el arte y en este caso de la guitarra. La doctora Nuria Zúñiga es guitarrista, investigadora, académica y abogada de dilatada trayectoria, por lo que la conversación con la profesora Matamoros que ustedes van a presenciar sin duda es de alto vuelo y contribuye a la construcción de un territorio fértil para encontrarnos, compartir esas experiencias y aprender en comunidad. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista que realizaremos en el marco del Foro de las Artes, instancia multieventos culturales organizados por la Dirección de Creación Artística, dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Tanto para ellos como para quien habla, es un honor contar con la presencia de nuestra invitada de hoy. Ella es una destacada guitarrista costarricense, académica, doctora en el doctorado de Letras y Artes en América Central, con mención en cultura musical. Investigadora, ha publicado muchos libros y además es abogada experta en propiedad intelectual. Es permanente colaboradora y jurado de proyectos artísticos en Centroamérica, tales como el Concurso de Obras Nuevas y el Festival de la Asociación Guitarrística de Panamá. Como solista en guitarra y con el dúo Erostrato, se ha presentado en diversos países de Latinoamérica y Estados Unidos. Y recibió el primer lugar en el concurso de guitarra Independencia en el año 2000 por su carrera como guitarrista. Como docente y académica, trabajó 23 años en el Conservatorio de Castella y la Escuela de Música de la Universidad Nacional, donde además ha sido directora, y en la sede regional de Limón de la Universidad de Costa Rica también ha realizado su labor pedagógica. Por todos estos méritos, ella en 2 ocasiones obtuvo el premio UNA de la Universidad Nacional de Costa Rica como reconocimiento a su labor. Es fundadora y asesora legal del Foro Latinoamericano de Educación Musical FLADEM y presidió la sección nacional FOCODEM, Foro Costarricense de Educación Musical. Es un honor contar con la presencia de la maestra Nuria Zúñiga. Bienvenida, Nuria. Muchísimas gracias. Al contrario, un honor poder participar de esta entrevista. Pocas veces le hacen a uno este tipo de homenaje y más desde el extranjero, entonces pues la agradecida también soy yo. El honor es nuestro, Nuria. Para comenzar, me gustaría preguntarte cuáles fueron tus comienzos, tus inicios en la música. Bueno, normalmente los papás son responsables de nuestro acceso a la música. A los 6 años yo pedí una guitarra y mis papás me compraron la guitarra. Mi abuelo era guitarrista, entonces de alguna forma posiblemente yo tenía alguna inquietud hacia ese instrumento. Yo aprendí a leer lectoescritura desde los 4 años, entonces eso me facilitaba el acceso a otros mundos, digamos, que no son propios de una persona de 6 años. Entonces me compran una guitarra, mis papás son educadores y como educadores tienen la convicción de que es a través de estructuras formales y sistemáticas que se aprende algo. Con lo cual me pusieron en clases de guitarra. Con un querido maestro, Braulio Zúñiga, en Coronado, yo vivía en San Antonio de Coronado en ese momento. A las 6 de la tarde iba varias veces a la semana a la casa del señor a recibir mis clases de guitarra, pero mientras recibía clases de guitarra y me enseñaba a leer música,
Yo también traveseaba porque había pedido, en lugar de muñecas, yo pedía que me trajeran flautas, que me compraran una lira, una organeta, una pianica. Entonces yo sacaba de oído piecitas en estos instrumentos desde los 6 años y disfrutaba, la verdad, de hacer música y jugar con la música. Esos son mis inicios, digamos, más tempranos. Y después ingresaste a alguna institución como universidad, conservatorio. ¿Cómo fue tu experiencia en la formación académica ya, obviamente tal? Como reitero, se los debo a mis papás. Y prueba de eso es lo que a continuación voy a contarles. Mis papás, nosotros vivíamos en San Antonio de Coronado. Y de ahí no había buses que me llevaran, que me trasladaran al Conservatorio Castella. Mi ilusión era estar en ese colegio. Yo había ganado una beca para estar en el Humboldt como estudiante, bueno, becada, pero mi papá siempre me dijo, tome la decisión, o Castella o Humboldt. Es mejor ser rico en colegio de pobres que pobre en colegio de ricos. Entonces, a raíz de eso, tuvimos que trasladarnos a Heredia, porque en Heredia era donde quedaba ese colegio. Y se los debo de corazón, reitero, a mis papás. Ellos tuvieron la disposición de que toda la familia nos trasladamos a vivir a Heredia. Y una de esos motivos fue para que yo estudiara en el Conservatorio Castella. El Conservatorio Castella, en sus inicios, me representó algo muy importante, pero en forma integral hacia el arte. En la guitarra tal vez no tuve los mejores maestros de guitarra, pero tuve gente que les apasionaba enseñar. Allen Torres, Yanori Rodríguez, Carlos López, por mencionar algunos nombres. Ya en 9º año llegan de España unos estudiantes muy jóvenes de guitarra graduados. Luis Zumbado llega al Conservatorio Castella y ahí recibo clases con el maestro Luis Zumbado y ahí comienzo ya a aprender en forma sistemática. Vean cómo era el Conservatorio Castella, que por ejemplo la mazurca Choro de Héctor Villalobos la tenía en manuscrito. Mi profesor Allen Torres la había escrito él de oreja para podernos enseñar esa pieza a tocarla. Esos eran los niveles en los cuales teníamos en el Conservatorio Castella. Por eso digo, la mística es lo más importante. Además de eso, ahí recibí teatro, recibí coro, recibí dibujo. Y siempre he sido muy curiosa con los instrumentos. Entonces ahí aprendí, por ejemplo, estuve varios años en violín, en violonchelo, en flauta dulce, en percusión, en piano. Bueno, siempre andaba por todo lado. Y me acuerdo que en un 10º año, ya cuando íbamos a terminar, unos compañeros dijimos, metámonos en acordeón. Y hasta en acordeón entré. Mientras todo esto pasaba, yo siempre llevé la guitarra porque sí estaba segura de que la guitarra era mi instrumento principal. Esa es la parte hasta los 17 años. Después entro a la Universidad de Costa Rica a estudiar Derecho y guitarra. En guitarra recibo clases con el doctor Mario Ulloa, que ahora trabaja en la Universidad de Bahía, Brasil. Después también terminé mi bachillerato con el maestro Randall Dolmont, a quien también le debo mucho de mi formación, obviamente. Por razones de lesiones que tuve, no pude continuar en la licenciatura. Tuve que suspender para recibir rehabilitaciones y situaciones así. Después me di cuenta que era un mal crónico que tengo en la espalda y con esos dolores iba a tener que vivir el resto de mi vida, aunque son leves, digamos. Y no es sino hasta 1997 que me decido a llevar clases privadas con Pablo Ortiz. Y aquí sucede otra historia muy bonita. Porque Pablo en algún momento me dice que entre a estudiar guitarra en la Universidad Nacional. Yo no quería estudiar guitarra más en forma sistemática. Estaba muy contenta con lo que estaba haciendo y dando clases en Castella. Pero bueno, me entró la inquietud y retomé mis clases de guitarra en la Universidad Nacional. Al final, 2 años después, era la primera licenciada en guitarra en enseñanza y ejecución del instrumento de la Universidad Nacional. Ahí me gradué con Qué bonito, un laudo. Qué bonito, te felicito por eso. Sí.
Muy, muy Muchísimas gracias. lindo, ¿no? Ahí me pasó Sí. algo muy bonito, que fue que cuando gano el concurso, siendo estudiante de licenciatura, gano el concurso de Independencia, como bien dijiste, tuve la oportunidad de tocar, parte de los temas era tocar un concierto como solista. Y ahí tuve la oportunidad de tocar con la Orquesta Sinfónica de Independencia el concierto de Castelnuovo Tedesco. Y fue una experiencia que lastimosamente no muchos instrumentistas tenemos en nuestro país, sobre todo, como que en varias regiones de América Latina. Pero fue una gran experiencia. Esta orquesta estuvo dirigida por el maestro Eddie Mora, un reconocido director costarricense. Y bueno, esa fue, digamos, mi trayectoria como estudiante desde la guitarra con mis maestros. En forma simultánea, tengo que reconocer que cuando llevaba clases con Pablo Ortiz, también comencé a trabajar con Jorge Zamora y me iba en las vacaciones a recibir clases con Jesús Ortega y con Rosa Matos y Roberto Martín en Cuba. Me iba entonces con ellos preparé parte de mi repertorio de graduación. Sí, ellos son bien conocidos, son todos maestros de mucho prestigio. Sí. Y que los conocemos acá en Chile. Cuéntame, una vez que tú ya tienes el instrumento en la mano y tienes que tocar una obra, ¿cuál es tu visión de la recreación de una obra? Según tu opinión, ¿qué ocurre en el fuero interno de una persona Un día de que, estos, curiosamente, sí, perdona. sí, para que realmente pueda apropiarse de una obra, darle sentido, quizás hasta de una dosis de originalidad, siempre respetando el estilo compositivo? ¿Qué ocurre en la mente de un ser humano para, digamos, tener un concepto y poder transmitirlo después? Claro, un día de estos estaba curiosamente conversando con uno de mis queridos exalumnos, David Coto, ganador del concurso Agustín Barrios, un concurso de los primeros concursos virtuales que hubo antes de la pandemia. Estaba conversando con él y él me decía que una de las cosas que siempre recuerda de cuando yo le di clases era que cuando él tenía que presentarse en público, sea cual sea el público, sea en una clase maestra, sea un concierto, sea con los maestros en un examen, le decía, toque y haga suya la obra. Siempre les he dicho a los estudiantes, hay algo que yo no puedo enseñarles, que yo no puedo decirles cómo es. Lo único que les puedo contar es, desde el punto de vista hegeliano, el genio del artista, ¿verdad? Es como ese duendecito que dirían los flamencos, que se le mete a uno y que cuando ya la obra la tiene técnicamente resuelta, cuando ya la obra ha hecho un correcto abordaje desde el punto de vista estilístico, tomando en cuenta el autor, el contexto, la época, etcétera, todavía le falta algo, porque toda esa es información que derivo de la partitura, de una u otra manera. Pero hay algo que no está en la partitura y que por más que el autor, estilo Manuel de Falla, haya indicado, como en la tumba de Debussy, haya indicado expresamente casi nota a nota cómo quiere, el cómo suena, eso es algo que le corresponde al guitarrista. ¿Y cómo lograrlo? No sé, hay que hacer suya la obra, tenemos que hacerla nuestra, tenemos primero que todo creérnosla nosotros y llega el momento en el que uno dice, aquí está, esto es lo que yo quiero decir al público. Esto me recuerda otra situación que en algún momento me pasó. Me dieron una sonata, creo que era de Giuliani, era una sonata bien feita, pero era obligatoria y había que tocarla. Entonces, cuando termino de dar mi examen, uno de los maestros, un zumbado, me dijo, vea, esa sonata es bien feita. Esa sonata, yo no le encuentro el gusto, pero usted la tocó con la convicción como si fuera la mejor obra del mundo. Como si fuera la obra preferida suya. Y eso es lo que hay que hacer con cada obra que tocamos. Independientemente de si es algo que es obligatorio de tocar o algo que es de nuestro verdadero gusto, tenemos que hacerla nuestra. Y ese hacerlo nuestro
es lo que yo defino como parte del genio creador hegeliano o del duende del flamenco. Hay algo que entra en nosotros y nos transforma. Yo no soy la misma Nuria que en este momento estoy hablando, no soy la misma Nuria, ama de casa, y tampoco soy la misma Nuria cuando entro al escenario o cuando entro a algo que me comprometa como artista. Ahí entra algo especial en mí que hace que esa Nuria transmita lo que desea decirle al público. Es una especie de metamorfosis que el artista sufre, ¿no? O en buena hora, digamos, en hora buena que ocurre eso, porque siempre está el temor del escenario y uno dice, pero la verdad es que se sufre una transformación positiva que hace que uno tenga el coraje y la concentración y la fuerza y, como dices tú, el fuego, el duende, el ángel para enfrentar un público que siempre es un desafío difícil, pero interesante. Qué lindo. Nuria, tú has desarrollado una labor muy importante como maestra, profesora, docente, pedagoga y persona muy conocedora de los jóvenes, de los niños. Has tenido brillantes alumnos que son conocidos actualmente como Marco Corrales, en fin. Hay gente que has logrado sacar adelante con mucho éxito, jóvenes que han obtenido premios. Así que tú tienes muchísima experiencia. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa faceta tuya. Por ejemplo, empezando de qué edad piensas tú que un niño puede empezar, cuáles son las aptitudes y competencias que debe tener, y también cómo es posible, cómo haces tú para formar un guitarrista de alto rendimiento. Muchas gracias. Bueno, lo primero que debo decirles es que obviamente uno en el proceso va evolucionando. Pues los maestros, cuando uno comienza a dar clases, lo que le dicen es enseñe lo que sabe. O sea, yo cuando entré a Castella comencé con el Sagreras, entonces a todo mundo de cualquier edad lo iniciaba con el Sagreras. Después me dijeron también enseñe el repertorio que conoce. Entonces me circunscribía al repertorio que estaba tocando, que había tocado, con las digitaciones y las inflexiones que el maestro me había dado en su momento. Con el tiempo uno va evolucionando y entro a estudiar educación musical en algún momento. No termino la carrera porque no me representó tan retadora como pensaba, pero me sirvió por lo menos para entender que dependiendo de las edades, hay diferentes formas en las cuales se puede llegar a aprender. Y con eso voy a dar mi primer énfasis. El primer énfasis que yo hago es que yo no soy la que enseño, el estudiante es el que aprende. O sea, pongo la fortaleza en el estudiante. ¿Por qué? Porque él no aprende solo de mí, él aprende de su entorno, aprende de sus compañeros, aprende y mucho más ahora con internet, aprende de todo lo que hay a su alrededor. Entonces él es el más interesado en aprender. Ahora, vengo a una segunda faceta que también me distingue, que es el ser miembro fundadora del Foro Latinoamericano de Educación Musical, FLADEN. Resulta que desde el FLADEN hablamos de las pedagogías abiertas. ¿Y qué son las pedagogías abiertas? Bueno, es algo que no está totalmente definido, digamos, pero parte de que la música, el primer proceso para acceder a la música es musicalizar. O sea, yo no puedo meter al estudiante en la música con un método de una vez y con la lectoescritura, porque así no es como aprendemos en la vida. Entonces yo tengo que tomar las formas de aprendizaje de la vida para traerlas a la música y hacer lo mismo o cosas similares a lo que haríamos en la vida. Con esto quiero decir, ¿qué hacemos nosotros en la vida? Cantamos, marcamos pulsos, bailamos. Eso lo tengo que traer al aula.
e iniciar procesos de musicalización, porque lo más importante para mí es la persona musicalizada. Cuando yo tengo un estudiante que está musicalizado de cualquier forma, pero que es esa persona que siente verdaderamente la música, y esa persona va a tener esa libertad posteriormente para apropiarse de su repertorio y hacer lo que respetuosamente pueda hacer de acuerdo con la obra, pero yo no tengo que darle como muchos secretos, porque él mismo en su musicalización los comienza a incluir como suyo. ¿A qué edad empezar? Bueno, yo he empezado desde los 4 años, con estudiantes desde los 4 años. Cuando inicié, un estudiante de los 4 años tenía la ventaja de que ya tenía la lectoescritura resuelta. Entonces se me facilitaba mucho. Este chiquito ahorita está en 7º año en el Conservatorio Castella, por ejemplo. Ya ha ganado concursos a nivel nacional, menciones sobre todo, porque ha sido a edades muy, muy tempranas que ha participado. Pero es un chico al cual nosotros le ponemos estudios de Leo Brauer, y él hace una lectura, primero una perfecta lectura del pentagrama, después de las inflexiones que vienen resueltas en la obra, de lo que Leo Brauer escribió, quería. Y posteriormente comienza a hacer las suyas. Y cuando las hace suyas, ya simple y sencillamente me dice, no, profe, ya, partitura, ni metrónomo, ni nada de eso, ahora oiga. Y vamos. El año pasado tuve la suerte de trabajar con él 3 meses, y el chico toca piano, muy bueno en piano, pero su instrumento preferido es la guitarra, y los papás, que son matemáticos puros, doctores en matemáticas, de los mejores matemáticos del país, están resueltos a que su hijo estudie música, porque eso fue lo que quiso. Ahora, él desde los 2 años es musicalizado. Él entró a procesos de musicalización o de iniciación musical o apreciación musical a la Universidad Nacional. Posteriormente, decidió la guitarra. Él fue el que la decidió, que es otra de las cosas con las que iniciamos esta entrevista, justamente. O sea, yo fui la que decidí la guitarra. El chico fue el que decidió la guitarra. Y esa es, perdón, eso resulta ser de las cosas más importantes en el mundo de la educación. Ahora, si el estudiante me entra después de los 5 años, porque con los 5 años yo puedo jugar, improviso, creamos canciones, nos acompañamos con tónica dominante, con cuerdas al aire. O sea, hay un montón de procesos de musicalización antes de empezar a leer música. Cuando ya hay que leer música, llega en forma natural, absolutamente natural, de tal forma que yo no tengo que comenzar con colorcitos, ni con poniendo 2 rayitas y después agregar otra, nada, directo al pentagrama, porque ya recibió toda la musicalización necesaria para entender qué es el pentagrama. Ahora sí, vamos a aprender a leer, yo les digo, vamos a aprender a leer todo lo que estábamos haciendo, poquito a poco. Y ahí entonces comienzo con lo que considere que es lo más apropiado para cada uno de los momentos, con los diferentes métodos. Como decía en algún momento, no me caso por ningún método, sino que tomo de cada uno de ellos. Hay un método en particular que me gusta mucho, que es las 6 cuerdas mágicas de Aldo Rodríguez, compositor y guitarrista cubano que vive en Costa Rica. Ese método tiene mucho, es de lo que a mí me gusta poner en práctica en los procesos de aprendizaje de la guitarra. Si inicia un poquito más tarde, bueno, trato de ver cómo lo musicalizo. Sobre todo en algunos momentos va a ser a partir de acordes y de canciones. Si no les gusta cantar, yo canto. Pero esa parte siempre es necesaria. La ventaja de lo popular en la guitarra hace que esa parte de la musicalización la podamos resolver desde esos elementos de lo popular, ¿verdad? Desarrollo de oído. Ahora voy a cantar una canción, usted no la conoce, pero usted me va a acompañar, es en tónica dominante, ponga la mayor y vámonos. Ahí voy musicalizando, mientras que voy trabajando con los otros recursos ya propios de la lectura del pentagrama, como le denomino yo.
Ahora vamos a ver. Eso básicamente se me inicia un poco tarde. La cuestión es que yo normalmente cuando he iniciado guitarra fue en el Conservatorio Castella y ellos tenían una estudiantina. Entonces la estudiantina los liberaba mucho porque cantaban o tocaban guitarra con acordes, etcétera. Entonces ahí se da un poquito el proceso de musicalización. El pentagrama, como les decía, en cualquier momento llega en forma natural. Sabemos que la guitarra es de los instrumentos más complejos porque se reduce a un solo pentagrama la lectura de todas las voces. Entonces, tiene que estar verdaderamente musicalizado para poder entender ese marasmo que se forma en la lectura de los acordes y de los ritmos y a cómo nos acomodamos, ¿verdad? Eso es muy complejo en la lectura de la guitarra. Vamos a ver. Y con respecto al alto rendimiento, o sea, digamos, claro, a la parte ya más difícil de la... Claro, una de las cosas que a mí siempre me ha funcionado es no iniciar la guitarra en forma individual, sino en forma colectiva, o sea, con 3 estudiantes, 4 estudiantes a la vez, de las mismas edades, y ahí comienza a despuntar el que tiene, volvemos al tema hegeliano, el geniecillo de la competencia. ¿Por qué? Porque es el estudiante que siempre va a estar queriendo hacerlo mejor, que es el que levanta la mano y yo quiero tocarlo, es el que siempre responde. Eso se da mucho, de verdad, cuando uno trabaja en forma colectiva. Y ahí va siendo como una selección natural. Algunos se quedan en el camino, algunos no logran ser guitarristas, otros son guitarristas, pero no de competencias, y otros despuntan y son los de competencia. Pero siempre me parece que es desde el aula, desde la misma experiencia de aula, donde podemos ir descubriendo esos muchachos que tienen ciertas cualidades que tiene que tener una persona para competencia. Lo primero es que tiene que tener la fuerza para estar en un escenario compitiendo, que eso no todos lo tienen. La segunda es que tiene que tener rasgos de virtuosismo también, ¿verdad? Porque siempre estamos esperando, y normalmente las obras obligatorias algunas veces ponen estudios de velocidad, etcétera. Entonces tenemos que tener a alguien que tenga grados de virtuosismo. Y la otra es que esté dispuesto a innovar en repertorios, porque las obras obligatorias algunas veces son obras que nunca han escuchado. Entonces tiene que gustarle leer obras por primera vez. Eso no a todos se nos da, ¿verdad? A mí, por ejemplo, siempre me ha encantado leer obras por primera vez, pero no todos, la gente espera escuchar la obra. Entonces, la persona que va uno viendo que tiene esas características, comienza uno a probarlo. Nosotros teníamos la ventaja, porque no se ha vuelto a hacer, de que teníamos un concurso nacional de guitarra en categorías infantil y juvenil. Entonces ahí comenzaba uno también a ver quiénes disputaban en esos concursos o quiénes les daba pánico escénico en esos concursos. Curiosamente, habían estudiantes maravillosos, con sonidos fantásticos, con una interpretación natural, y no les iba bien en los concursos. Y habían otros muchachos que crecían increíblemente en los concursos. Entonces, es también un manejo de prueba de error en el escenario mismo de los concursos y ponerlos a la más temprana edad posible a esos concursos. Muy interesante lo que nos cuentas, ¿eh? Se ve que eres una maestra muy completa, digamos, ¿eh? No, yo creo que tu formación de diversos ámbitos ha plasmado en ti, digamos, una química perfecta que hace explotar, digamos, hace sacar la chispa, digamos, a tus alumnos. Oye, tenemos una pregunta de la doctora Nadia Borislova, guitarrista ruso-mexicana, compositora, gran maestra académica también en la Universidad en Puebla, y nos hace una pregunta, así que vamos a escucharla. Saludos desde México para la maestra Jimena Matamoros.
Y para la doctora Nuria Zúñiga Chávez, a quien conozco desde hace más de 20 años, desde aquel festival en Costa Rica en 2000, que reunió a tantas mujeres guitarristas de diferentes partes del mundo. Y bueno, me ha tocado colaborar en una infinidad de proyectos con la doctora, incluso no solamente culturales, también deportivos. Pues compartimos también la pasión por el deporte y el ciclismo particularmente. Y bueno, conociendo toda su trayectoria y la experiencia que tiene en la docencia, investigación y gestión, ha sido directora de la Escuela de Música de la Universidad Nacional, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿cómo podemos seguir fomentando el gusto por la buena música, por estudiar el instrumento musical, practicar muchas horas, incluso fomentar el gusto también por la buena literatura, tener el libro en sus manos, teniendo tantas distracciones, sobre todo en este mundo virtual en el que ya están atrapados, con tantas distracciones, videos o imposición incluso de gustos? ¿Cómo podemos fomentar este gusto, incentivarlos que no se desvíen del verdadero camino? Claro, la pregunta la hace precisamente mi querida amiga, doctora Nadia Borilova, que tiene justo un chico de 8 años que en este momento está haciendo estragos a nivel mundial. Bastian, un niño que toca piano y que toca guitarra, y en los dos ha ganado concursos. Increíble chico que acaba de hacer un método, malo llamarlo método, pero bueno, un libro del guitarrista más pequeño, dedicado a su nieto, y que haga estas preguntas. Vamos a ver, creo que la llegada a la música cada vez es más temprana. La llegada al instrumento cada vez debe de ser más temprana. Y los profesores nos tenemos que convertir casi en aquellos maestros estilo medieval, ¿verdad? De la formación del todo integral de nuestro estudiante. Compartir con él nuestras lecturas, nuestras aficiones, ponerlo de repente nosotros mismos a leer algún libro, de alguna historia. En cuanto a la literatura, nosotros tenemos que también sentirnos corresponsables junto con la familia, porque no quito que esa es responsabilidad familiar, pero el maestro de guitarra, sobre todo, es la persona más cercana, algunas veces más cercana que sus propios padres del estudiante. Y uno puede transmitirle esas inquietudes, insisto. Hay un aspecto tal vez de la pregunta anterior que también me resulta muy importante retomar en este momento, y es que yo creo mucho, no solo en las clases de varios estudiantes al inicio, sino además en el compartir de los profesores, los estudiantes. Si yo tengo fortalezas, ya sea en una obra, o en un estilo, o en alguna de las técnicas, y estoy con un grupo de 4 o 5 profesores, y los otros profesores tienen fortalezas en otras áreas, pues qué más que el estudiante reciba lo que es mejor de cada uno de nosotros. Creo mucho en ese trabajo colectivo, y de hecho la mayoría de mis estudiantes han compartido con Jorge Luis Zamora, maestro cubano, antes de recibir, de salir del Conservatorio Castella, que ha sido la cuna de todos ellos, dicho sea de paso, igual donde yo estuve, todos estos chicos que han ganado concursos, que han sido mis alumnos, ha sido desde el Conservatorio Castella, han recibido clases con Jorge Luis Zamora. Y nosotros como que nos amarramos muy bien, tal vez porque obviamente él es muy riguroso,
muy exigente, les habla con la verdad musical, por decirlo de alguna forma, y de alguna forma yo también trataba de que el muchacho, una vez que tenía todo eso, hiciera suya la obra. Esa era como la parte que a mí me tocaba. Y obviamente, cuando estamos viendo una obra de determinada época, ¿qué más que poner al estudiante, aprovechar para hacer alguna mención, alguna lectura propia de esa época, a leer sobre el compositor? Insisto, para mí la literatura es muy importante y no es casualidad que tenga un dúo de narrador y guitarra, ¿verdad? Porque entiendo que la literatura también es algo sumamente importante en el desarrollo de cualquier persona. Excelente. Entonces, sí, en conclusión, creo en el trabajo colectivo de profesores, tomando lo mejor de cada uno, sobre todo cuando se va a preparar un estudiante para concurso, ¿verdad? Y creo también en que nosotros, profesores, somos una parte muy importante en la formación del estudiante y le podemos incluir y transmitir esos valores. Ahora, viene una parte que se me olvidaba, siempre y cuando nosotros lo demostremos, que lo tenemos, siempre y cuando nosotros demostremos que estamos en el escenario, en el día a día, que estamos tocando, porque el estudiante quiere ver a su profesor. Nosotros somos ese modelaje desde el arte para ellos. Ellos pueden entender muchas cosas de lo que uno quiere decirles, que no puede transmitirles, lo pueden entender si lo ven a uno tocando. Y también, obviamente, pues verlo a uno con libros, leyendo. Y ojalá, yo algunas veces les preguntaba, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que tenés en la mesita de noche? Porque yo tengo taga y ya le comenzaba a decir qué era lo que tenía. Muy bien, muy bien. Oye, Nuria, ¿y qué te parece que te veamos a ti en el escenario ahora, pues? Bueno, justo de lo que estábamos hablando. Bien, claro. Justamente, sí, les vamos a mostrar a nuestro público un extracto del concierto número 1 en sol mayor de Luis Abraham Delgadillo que tú tocaste como solista con la orquesta. Háblanos un poquito de ese concierto y del compositor antes de que lo podamos escuchar, por favor. Claro, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más sobre la música centroamericana. Ahorita vamos a referirnos a Luis Abraham Delgadillo. Luis Abraham Delgadillo es el primer músico clásico nicaragüense que sale a formarse en Europa y tiene toda la influencia de la música de su época. Estamos hablando alrededor de 1940, 1950, por ahí. Cuando regresa a Nicaragua, cosa que me resulta muy curiosa, por eso ahora dije que vamos a hablar tal vez un poquito más sobre los centroamericanos. Luis Abraham Delgadillo es el compositor de la música del himno nacional de Nicaragua. Y digo que es muy curioso porque otro compositor, guitarrista guatemalteco, Rafael Álvarez Ovalle, es el compositor del himno nacional de Guatemala. Entonces, o sea, desde un instrumento que uno no le encontraría ninguna relación, hay dos compositores por lo menos que hicieron música para guitarra y música para banda. Entonces, bueno, Luis Abraham Delgadillo compuso ese concierto. Encuentro dos fechas diferentes, 1957 y 1954. Pero me parece que en la partitura, yo lo leí en el mismo manuscrito y leo 1957, aunque en las referencias en internet aparece 1954. Bueno, 1957. Pues ese concierto, él hace solo los temas y los desarrollos, pero no le hace las cadenzas. Las cadenzas las hace Leo Brauer. Entiendo que Luis Abraham Delgadillo viaja a Cuba en barco. Duró no sé cuánto tiempo en llegar en aquellas épocas a Cuba. Y allá Leo Brauer escribe en el mismo manuscrito las cadencias
Y entonces ahí aparece que las cadencias 1959, Leo Brauer, que justamente es el momento en el que estrena ese concierto. Leo Brauer en Cuba. Posteriormente pasa todo el siglo XX prácticamente y lo retoma Walter Quevedo Cegueda en El Salvador, que también toca ese concierto. Él le hace una adaptación de la orquesta tomando en cuenta los atisbos que el autor había señalado, porque parece que se habían destruido algunas partes. Entonces, Walter Quevedo hace la parte de orquesta. Él le hace su propia cadencia, pero yo me quedo con la cadencia de Leo Brauer. Ahí me tocó como intérprete tomar decisiones y preferí la cadencia que el autor de por sí había conocido. Y no jugar a esta posibilidad de que las cadencias las puede uno improvisar, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Bueno, después de Walter Quevedo, yo soy la tercera, entonces a nivel mundial que toca ese concierto. En Costa Rica y en Ecuador tuve la oportunidad también de tocarlo. Y recientemente, hace unos pocos años, Elvis Bendaña, un guitarrista nicaragüense que en este momento está terminando un doctorado, no recuerdo, no preciso en qué lugar es, él también toca ese concierto de Luis Abraham Delgadillo. Méritos que tiene ese concierto, bueno, es el primer concierto a nivel centroamericano, es uno de los primeros conciertos a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Influencias, sin duda alguna yo le siento una influencia más fuerte, que es de Castelnuovo Tedesco. Entiendo que se conocieron, según me cuenta algunas personas, se conocieron. Entonces no es nada raro que esa influencia sea real. Y de alguna forma siento una influencia también de Joaquín Rodrigo, pero insisto, más marcada la influencia de Castelnuovo Tedesco, sobre todo del concierto Rey, justamente también toqué. Entonces, bueno, esa es la historia de lo que conozco sobre Luis Abraham Delgadillo y bueno, ojalá que esta parte que vamos a escuchar cree la iniciativa de que algún joven guitarrista le interese tocar este concierto. A mí me parece realmente hermoso. Perfecto, entonces vamos a escuchar un extracto del primer movimiento de este concierto. Escuchemos.
Amigas y amigos, entonces en la segunda parte, una vez que ya hemos tenido el gusto de escuchar a la maestra Nuria Zúñiga como solista con orquesta en el concierto de Luis Abraham Delgadillo, queremos escuchar algunas preguntas. En este caso vamos a partir con la de nuestro director del Departamento de Música de la Facultad de Artes, Universidad de Chile, institución en la cual yo soy académica desde hace varios años. El profesor Rolando Cori, que también es guitarrista y compositor, le va a formular una pregunta a la doctora Zúñiga. En primer lugar, un gran saludo a la profesora Nuria Zúñiga y también un agradecimiento a la profesora Jimena Matamoros por darme la oportunidad de hacer estas preguntas. Pregunta 1. ¿Qué papel le asigna ella a la enseñanza de la guitarra, la profesora, ¿se entiende?, como instrumento en el cual confluye lo popular y la música de arte propiamente tal, en el desarrollo de escuelas superiores o departamentos universitarios de música? El papel que se le asigna a la guitarra. Aquí tengo que hacer un pequeño estudio, una retrospectiva hacia lo histórico de cómo por lo menos en Costa Rica y posiblemente en Centroamérica, no sé, en Latinoamérica, llega la guitarra a los conservatorios. La guitarra, bueno, primero en la conquista y la colonia hay algún repertorio en Centroamérica para guitarra, para vihuela en ese momento, incluso hay un método. Después ya podemos hablar de principios del siglo XX, donde ya se escucha más guitarra y por lo menos en Costa Rica comienza a verse que se traen métodos europeos para que las personas estudien guitarra. Entonces hay maestros de guitarra y hay métodos y hay estudiantes fuera de los conservatorios, en la vida social, en la vida de lo que llamamos posiblemente la alta o la media sociedad. De alguna forma se dice que las mujeres que tocaban guitarra posiblemente era porque pertenecían a una media sociedad, mediana sociedad, porque las de alta sociedad estudiaban piano. Entonces era como ese acervo que a las mujeres se les iba creando, ¿verdad? Pero siempre estamos hablando de fuera de los conservatorios. Entonces, conversando con uno de ¿cómo fue? Director de tesis doctoral, el doctor Rafael Cuevas, eminente investigador costarricense, guatemalteco, que me decía que sociológicamente hablando, él sentía que la guitarra había entrado a los conservatorios porque los conservatorios veían que estaba pululando la cantidad de estudiantes y de profesores en la sociedad y no tenían en los conservatorios la carrera de guitarra. Entonces, la carrera de guitarra, por lo menos en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, no inicia desde el mismo momento en el que nace el conservatorio, sino que entra después. Después hacen la carrera de guitarra. Y entonces, como quien dice, la guitarra entra por la puerta de atrás a los conservatorios, porque los conservatorios no pueden seguir permitiendo de alguna forma que la guitarra se siga enseñando en sociedad y no en la formación universitaria. Ahí comienza la historia de la guitarra. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque obviamente esa enseñanza iba siempre mezclada con lo popular. Entonces estaba lo clásico y lo popular en la sociedad. Cuando entra la guitarra a los conservatorios, entonces posiblemente se vuelve más académico el aprendizaje del instrumento, ya con repertorios totalmente formales, pero es aquí donde viene la otra gran parte, que por lo menos sucede en Costa Rica, que fue el primer instrumento que pone dentro de sus programas de curso obras costarricenses, obras latinoamericanas, y que esas obras podían ser arreglos de obras preexistentes típicas o obras creadas con ritmos típicos, compuestas específicamente para guitarra. Entonces ahí comenzamos a ver cómo se va vinculando
lo popular en la música clásica y cómo la guitarra llega a los conservatorios y es el primer instrumento que en sus repertorios incluye ese tipo de músicas. Ya no hablemos de solo la música, porque esos son como cuestiones que me he tratado de despegar, de hablar de la música. No, son las músicas y todas las músicas tienen que estar en los conservatorios. Recuerdo, por ejemplo, que un amigo me decía, pero ¿cómo que vas a tocar Alfonsina y el mar? Y yo, sí, para el examen. Claro que sí, está dentro de los repertorios, está dentro de las obras que puedo tocar de latinoamericana. Me dice, a mí en piano jamás me dejarían tocar eso. Y ya estamos hablando de los 90, una cosa así. Entonces él me dice, no, en piano, yo puedo tocar esa, es más, óigala. Pero yo eso no lo podría poner en un examen mío de piano, no me lo aceptan. En cambio, en la guitarra es lo normal. Es lo normal desde siempre. Eso posiblemente es el papel y es el rol que vino a jugar la guitarra en los conservatorios, a que poco a poco abriéramos los oídos hacia otras músicas y pudiéramos entender ya en los jurados de los exámenes de guitarra que se podía tocar perfectamente una chacarera escrita formalmente, que podíamos tocar Amor de temporada, una obra, un pasillo costarricense, dentro de nuestros repertorios, sin ninguna, digamos, sin que esa obra se rebajara, porque es la otra cuestión que me resulta también, a propósito de todo esto, que mucha de la música contemporánea para guitarra tiene, podría ser de alguna forma como neorromántica, porque incluye ritmos propios de los países, con algunas progresiones armónicas que no rompen con lo convencional de la progresión armónica. Sin embargo, ¿cuál es la fortaleza que tiene esa obra? ¿Cuál es la riqueza que tiene? Precisamente el incorporar el ritmo latinoamericano, ya sea de cualquiera de los países, en esa obra. Eso no siempre sucede. Creo que cada vez estamos más abiertos, las escuelas de música cada vez están más abiertas a la música popular, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Las escuelas crean sus departamentos de jazz, por ejemplo, crean sus departamentos de percusión contemporánea. Y bueno, de alguna u otra forma me parece que esa lectura en el siglo XX se la podemos deber a la guitarra, al ingreso de la guitarra como instrumento. El perfil de ingreso en la universidad, en las universidades, bueno, nosotros existe un repertorio de épocas que se debe de tocar. Es simplemente un examen de habilidad y de musicalidad, digamos, desde la parte de los repertorios propios de X nivel, de un nivel medio, para poder acceder al ingreso. Que de repente hace falta y todavía estamos trabajando en tratar de hacer eso. La Universidad de Costa Rica me parece que está más adelantada porque ya tiene cursos de gestión. Es que nuestros estudiantes a la larga se van a dedicar no a ser concertistas, sino a otros espacios musicales y no les estamos dando las herramientas ahora como perfil de salida para que esos estudiantes tengan la posibilidad de crear una carpeta con sus experiencias para poder venderse frente a una sociedad que de repente quiere un músico y necesita un músico, pero necesita que ese músico tenga determinada formación. Acá, por lo general, el 100% de nuestros guitarristas tienen posibilidades de dar clases de guitarra. Tenemos muchas escuelas de guitarra o muchas escuelas de música a nivel de lo público y de lo privado donde se dan clases de guitarra. De hecho, por eso existe un concurso nacional de guitarra donde participa gente de todas las provincias, porque es grande y por dicha todavía el estudiante que se gradúa y que el que no se ha graduado puede acceder a esos espacios, pero desde la docencia. De ahí que la Universidad Nacional en los años 2000, y yo soy la primera graduada de eso,
tiene un título que se llama Enseñanza y Ejecución del Instrumento. Nosotros llevamos varios cursos propios de la enseñanza del instrumento. Repito, desde hace más de 20 años. Eso es muy importante porque es la realidad, una de las realidades primeras de más rápido acceso del guitarrista. La Universidad de Costa Rica prefirió dividirlo, o sea, el estudiante puede sacar un título en ejecución del instrumento o en enseñanza del instrumento. Me parece más aceptado el nuestro, que sea las dos cosas en el mismo, o sea, el estudiante tiene que llevar cursos de enseñanza del instrumento, pero también tiene que dar su concierto riguroso para su título en guitarra. Entonces lo hace creador de la doble mención. Eso me parece muy importante. Aún nos falta la parte de gestión, eso sí tengo que reconocerlo, de enseñarnos cómo vendernos más allá de la enseñanza en la guitarra. El financiamiento de la enseñanza musical a nivel universitario, bueno, básicamente de la formación de instrumentistas, directores corales, etcétera, es universidades públicas, estatales, es financiado con recursos del Estado, con autonomía universitaria y existe un amplísimo plan de becas donde los estudiantes, dependiendo de su nivel económico, puede o no tener beca o tener la beca total. Ahora, no tener beca es un pago de $300 semestrales. Claro, tampoco, son universidades también muy, muy cómodas. Y nuestros estudiantes pueden además estar en un coro, estar en una orquesta, etcétera, y pueden tener derecho a su beca artística. Entonces, el financiamiento hacia nuestros estudiantes de música, digamos que por dicha es de acceso a todo tipo de sociedad o a todo tipo de clases sociales en nuestro país. Maravilloso. Realmente lo que me cuentas es estupendo. Aquí hicimos en la Universidad de Chile una innovación curricular que nos tomó como 10 años y la terminamos como el 2016 más o menos. Y tratamos de incorporar algunos de estos cursos de los que tú mencionas, justamente pensando en tener un abanico, una diversidad de tareas que pueda cumplir un músico más allá de la interpretación. Muy interesante me parece lo que me cuentas. Mira, ya el tiempo nos va alcanzando, pero tenemos una pregunta de un estudiante de guitarra que ha tenido el gusto de participar en el concurso de obras nuevas de la Asociación Guitarrística de Panamá y ganar 2 veces mención de honor. Emilio Moscoso, lo vamos a escuchar que te va a hacer una pregunta. Vamos. Maestra Nuria Zúñiga, ¿qué compositores o compositoras recomendaría usted a las nuevas generaciones de guitarristas para que estudien o toquen en conciertos? Bueno, vamos a hablar de lo centroamericano, que es lo que menos se conoce, ¿verdad? Y lo que a mí como centroamericana me toca difundir también, porque es mi obligación como guitarrista y como centroamericana, pues difundir lo nuestro. Bueno, como les decía, el concierto de Luis Abraham Delgadillo para mí es un concierto no es un concierto muy difícil, posiblemente más fácil que el Castelnuovo Tedesco, pero es un concierto digno de ser estudiado en las escuelas perfectamente y de ser ejecutado por estudiantes jóvenes. Para mí es un concierto que tiene todas las características y la importancia para que lo podamos difundir. Dicho sea de paso, yo tengo por ahí, tengo la carpeta donde tengo todas las partichelas, la parte del director, del concierto. Entonces, pues, si alguien está interesado, obviamente me pueden contactar sin ningún, y con todo el gusto, pues lo compartiría. En Costa Rica tenemos compositores muy importantes que están haciendo una interesante labor: Alonso Torres, José Jiménez, Carlos Castro, que ganó un Grammy con un concierto para guitarra que hizo. Álvaro Esquivel también hizo otro concierto de guitarra. En El Salvador tenemos a Germán Cáceres, compositor contemporáneo muy importante. Ha hecho cerca de 5 conciertos para guitarra. Y tenemos
mucha música para guitarra sola de él. A mí particularmente me gusta mucho su repertorio. Carlos Payés también es otro compositor salvadoreño, muy importante. Recientemente me he contactado porque me gusta mucho su música con Ángel Duarte Novoa, también un muy importante compositor salvadoreño. Francisco Carranza en Honduras. En Guatemala tenemos a Enrique Amleu, a Enrique Solares, que hizo una sonata hermosa para guitarra. William Orwood, también, más reciente, compositor que todavía está vivo. Tenemos a Rafael Álvarez Ovalle, que hizo varias obras. Perdón, en El Salvador se me olvida la primera obra, la más importante, Rafael Olmedo, que hizo Piezas íntimas en 1940, que es un ciclo de obras de la pequeña forma musical de los románticos. Estábamos con Rafael Álvarez Ovalle en El Salvador, que hizo varias piezas también de danza, sobre todo guatemaltecas, que hizo, aquí hay una historia que no puedo dejar pasar, hizo el himno nacional en un concurso, como es normal en los estados, de la formación de los estados nacionales, se hace un concurso para el himno nacional. Resulta que él presenta su versión en guitarra, lo declaran desierto. Vuelven a hacer otra vez la promoción a otra convocatoria para el concurso y ahí la hacen piano. La misma versión que había presentado en guitarra y gana. Entonces ahí vemos un poco, o sea, podríamos decir por qué en guitarra no la ganó y sí la ganó en piano. De hecho se toca en guitarra, todavía existe la partitura y se toca en guitarra el himno nacional de Guatemala. Bueno, básicamente se me pueden estar olvidando más de Centroamérica, pero ahí está el listado y sí quería aprovechar y hacer referencia de un link que no sé si en algún momento se podría poner, donde están nuestros libros. Son 5 libros sobre nuestras tesis doctorales de 5 amigos donde se habla de diferentes espacios musicales de Centroamérica, que son muy interesantes, están todos en PDF y pueden tener acceso y ahí pueden nutrirse más de lo que es la realidad de la música centroamericana. Muchas gracias, Nuria. Ha sido muy interesante lo que nos has dicho sobre el repertorio. Realmente es todo un mundo por descubrir. Es una música que a mí personalmente, la música centroamericana, me causa mucho interés. Sí. No se conoce demasiado, más bien se conoce poco, al menos en Sudamérica. Conocemos algunos grandes compositores como Leo Brauer, por supuesto, Ernesto Cordero, más recientemente a Nadia Borislova también, Emilio Pardo Tristán. Emilio Pardo Tristán. Pero más allá, digamos, no se sabe. Bueno, Eduardo Martín también lo conocemos, sí. Sí, Bueno, sí pero claro. eso es a lo grueso, digamos, ¿no? Pero me parece un aporte muy grande lo que nos has dicho. Y bueno, una vez más agradecerte tu presencia. No, me hubiera gustado seguir mucho más conversando contigo, pero para mí, para DICREA, Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile, como dije, dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la universidad, y representando también en mi caso al Departamento de Música de la Facultad de Artes, Universidad de Chile, ha sido un honor tenerte, un agrado conversar contigo y esperamos que tengamos una nueva ocasión de poder compartir estos gratos momentos. Así que me despido de nuestro público. Muchísimas gracias, Nuria, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento, como lo dije al inicio, muy honrada de este espacio. Pocas veces se nos da. Tenemos que recordar también el espacio de las mujeres en la guitarra. Es otro gran tema por ahí que se nos queda, además de lo culto y lo popular, el tema de la mujer guitarrista. Y sí, claro, nos quedaron temas para seguir conversando y sobre todo para seguir difundiendo
nuestra música centroamericana. Tal vez que no duden en ponerse en contacto conmigo si algo desean y está en mi alcance. Yo tengo mucho repertorio centroamericano porque a lo largo de mi experiencia de investigación lo fui acuñando. Ahí estoy a las órdenes y muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecida con la Universidad de Chile por este espacio. Sí, bueno, igualmente aquí tenemos una gran carrera de guitarra, digamos que ha crecido todo exponencialmente, así es que también me ofrezco a hacer contacto y nexo con la maestra Nuria Zúñiga. Y bueno, nuevamente agradecerte y despedirnos y agradeciendo toda esta oportunidad. Bueno, Hasta pronto. muy buenas tardes a todos. Hasta luego.